Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Virtual, la plataforma de educación en línea del Ecoexploratorio, a través de la cual tenemos la oportunidad de conocer diversos profesionales en múltiples áreas de la ciencia y el día de hoy no es una excepción. Estamos comenzando el verano en el Ecoexploratorio y pues vamos a tener diferentes actividades, no solamente aquí a través de Ciencia Virtual, sino también en nuestra exhibición en el Ecoexploratorio. Más adelante les estaré hablando sobre cómo visitar nuestra exhibición y disfrutar de la ciencia divertida del Ecoexploratorio. Durante el día de hoy tendremos como invitado especial al doctor Jorge Vélez Cuarbe, quien es paleontólogo y curador de mamíferos marinos en el National History Museum de Los Ángeles County. Pero antes de presentar a nuestro recurso del día de hoy, quiero adelantarme a la semana que viene, la cual va a estar dedicada a los océanos. Va a ser nuestra edición Océanos que comienza el martes 8 de junio y se extiende hasta el viernes 11 de junio. Todas nuestras secciones de la semana que viene serán a las 3 de la tarde. Y como parte de esta semana próxima de los océanos, tendremos a grandes invitados como de costumbre. Y por supuesto para nosotros es un placer tener a nuestros grandes amigos de vuelta en Ciencia Virtual, como lo es nuestra querida amiga Aurea Rodríguez, quien es bióloga oceanográfica y estará hablándonos sobre precisamente el Día Mundial de los Océanos, cómo cuidarlos, en especial ahora que estamos regresando a la playa, regresando a nuestras costas, cómo podemos ayudar a no solamente disfrutar de nuestros recursos naturales, pero a la vez que lo disfrutamos, cómo podemos ayudar a conservarlos. Muy importante, cómo podemos hacer un uso y tener una relación sana y de protección con nuestros recursos naturales. Luego continúa la Semana del Océano con el miércoles 9 de junio, el cual lo estaremos dedicando a No te encalles, el efecto de las embarcaciones encalladas en nuestros recursos marinos. Embarcaciones que pueden encallarse en la costa, especialmente en arrecifes de coral y otros sectores, otros ecosistemas, y pueden ser de grave peligro, no solamente para las personas que están en la embarcación, pero muy importante también el ecosistema al cual estamos afectando. Esto será con Sandra Schleyer, quien es bióloga marina y nos visita el miércoles a las 3 de la tarde. Luego, el doctor Jorge Bauzá, gran amigo también del Ecoexploratorio, nos acompaña el jueves 10 de junio con el tema de oceanografía química o química del agua de mar. Aquí nos vamos a adentrar un poco en la química del agua y los océanos y mares y cuál es la relación entre ellos y a lo mejor el uso que nosotros podemos estar haciendo y la interacción que nosotros hacemos con estos ecosistemas. Esto será el jueves 10 a las 3 de la tarde. Y finalizamos nuestra Semana del Océano con el viernes 11 dedicado a los tiburones. Son grandes y hermosos organismos, hermosos peces cartilaginosos, pero que en muchos casos le tenemos miedo, tenemos temor a estos animales y nuestra relación con ellos no necesariamente es la mejor especialmente para estos organismos, para los tiburones. Como los tiburones en Puerto Rico son tan importantes al igual que en otros ecosistemas, pero vamos a enfocarnos el viernes en los tiburones en Puerto Rico y su importancia, la otra cara de la moneda. Así que muy pendientes a nuestras redes sociales donde encontrará el calendario de cada uno de estos webinars y cómo registrarse para participar junto a nosotros a través de la plataforma de Zoom, pero como de costumbre también estaremos a través de Facebook Live. Ahora, el día de hoy
Para mí, especialmente, y yo sé que para muchos de ustedes, pero yo estoy bien emocionado porque la temática del día de hoy es una de mis favoritas. Como ya muchos de ustedes conocen, aquellos que nos visitan constantemente por Ciencia Virtual, nosotros aquí nos encanta la temática de la paleontología, la paleobiología. Y recientemente realizamos varios webinars dedicados a los fósiles, a los dinosaurios y otros organismos prehistóricos. Y el día de hoy nos complace y para nosotros es un honor tener al doctor Jorge Vélez Juarbe, paleontólogo y curador de mamíferos marinos en el National History Museum de Los Ángeles County. Él nos estará hablando el día de hoy sobre el origen de los vertebrados de Puerto Rico y las Antillas Mayores. Así que con ustedes ahora les presento al doctor Jorge Vélez Juarbe. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Henry. Gracias, les agradezco mucho la invitación y para mí es un honor tener esta oportunidad de contarles sobre esta parte de la prehistoria o de la historia de algunos de los animales que conocemos que existen hoy día en Puerto Rico y que existieron en el pasado. Un tema que para mí, a mí me emociona muchísimo y como mencioné ahorita, yo sé que muchos de nuestros seguidores en Ciencia Virtual también, ya que la participación, especialmente en estos temas de paleontología, de paleobiología, tiende a ser bastante activo, bastante dinámico. Les recuerdo que de igual manera, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna anécdota que quieran compartir y nos están viendo a través de Facebook, pueden enviarla en la sección de los comentarios. Pueden escribirnos ahí desde ahora cualquier preguntita que ustedes puedan tener sobre el tema o a medida que vamos aprendiendo un poco más sobre el tema con el doctor Vélez Juarbe, pues también pueden ir enviando sus preguntas que voy a estar yo a través de esa sesión de preguntas extrayendo y separando sus preguntas para hacerlas al final del webinar. Si nos están viendo a través de Zoom, recuerde que puede hacer lo mismo a través de la sección del Q&A o a través del chat, cualquiera de los dos que se le haga más cómodo. No quiero comenzar sin antes hablar un poco más sobre el doctor Jorge Vélez Juarbe, para que pues antes de aprender más junto a él sobre el origen de los vertebrados en el Caribe y en Puerto Rico, pues que sepamos sobre él y sobre su carrera. Así que el doctor Jorge Vélez Juarbe realizó su bachillerato en geología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y sus estudios doctorales en anatomía en Howard University en Washington, D.C. El doctor Vélez Juarbe es un paleontólogo especializado en el estudio de los fósiles vertebrados de la región del Caribe y mamíferos marinos con un énfasis en las Américas. Su interés es en la taxonomía, que es la ciencia que se encarga en clasificar y ordenar animales y plantas según sus características en común. En la evolución, que es el desarrollo a través de los años de estos animales extintos y cómo sus fósiles nos pueden indicar cómo se fueron desarrollando y cambiando su interacción con el ecosistema. Actualmente, el doctor Vélez Juarbe trabaja como curador asociado de mamíferos marinos en el Museo de Historia Natural en Los Ángeles, California. Un curador de museo es aquella persona que se encarga de las colecciones con énfasis en hacer investigación, identificar material para ser usado en estas colecciones, entre otras funciones. Entre sus principales proyectos está estudiar la fauna de mamíferos marinos del Océano Pacífico, utilizando la taxonomía para identificar cambios en las mismas a través de los últimos 30 millones de años. También se dedica a estudiar el origen e historia evolutiva de la fauna de vertebrados en las Antillas. Doctor, a mí me encanta, uno de mis temas favoritos en la evolución es la evolución específicamente de los mamíferos marinos, especialmente de los cetáceos, que es tan impresionante cómo los cetáceos evolucionaron de la tierra y fueron adaptándose a la vida en el agua. Y cuán rico, cuán
cuán abundante es esa transición en términos de fósiles, que podemos ver tan claro esa transición paulatina al pasar de los miles de millones de años desde la Tierra hasta el agua. De verdad que debe de ser muy fascinante estudiar estos fósiles. Ciertamente, es uno de los ejemplos clásicos que uno ve pues, en casi cualquier libro de evolución, y lo vemos con los cetáceos y lo vemos también con los ancestros de los manatí. Vemos esta transición, ¿verdad?, muy clara, cómo pasaron de ser organismos terrestres, semiterrestres, y lo que son hoy día, que son animales completamente acuáticos. Doctor, pero el día de hoy yo creo que no va a ser tanto de mamíferos marinos, aunque a mí me hubiese encantado. Un poquito. Y un poquito, pero más nos vamos a estar enfocando sobre algo que tengo por aquí, sobre los coquíes y otros vertebrados, más bien del Caribe y de Puerto Rico. Sí, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Excelente. Pues vamos allá entonces, vamos a aprender y cualquier cosita, ya saben, nos pueden enviar sus preguntas para contestarlas al final de la sesión. Ok, comencemos. Doctor, disculpe, estamos viendo la otra sección. Si gusta, puede darle al botoncito para cambiarlo al view de... ¿De qué no era? No se preocupe, no se preocupe. Mientras tanto, si gustan, nos pueden escribir en el chat y en la sesión de comentarios cuál es de los vertebrados que hoy día nos acompañan aquí en nuestra isla y nuestro archipiélago de Puerto Rico. ¿Cuál es el vertebrado que a ustedes más les interesa conocer? Vamos a ver, ¿serán las aves de Puerto Rico? ¿Serán los coquíes precisamente? ¿Algún organismo en específico que ustedes quieran conocer o que les llame la atención? Vamos a ver si durante el día de hoy, mira, nos están escribiendo los caimanes. Vamos a ver si el día de hoy conocemos un poquito de los murciélagos. Nos escribe Miriam. Esa también es una muy buena historia evolutiva. Los tiburones, los coquíes nos comparten en el chat. Muy bien, pues ahora vamos a ver. Ahora sí. Pues bueno, comencemos rápido porque tengo un montón de información que les quiero compartir, creo que, y figuras. Espero que tengan muchas preguntas. Y aquí estamos para contestar sus dudas, si sabemos la contestación, ¿verdad? Porque todo lo que voy a hablar depende del registro fósil, depende del registro geológico. Para localizarnos, todos sabemos dónde estamos, ¿verdad? O de la zona que vamos a hablar. Voy a hablar hoy de la zona del Caribe, específicamente de las Antillas Mayores. Y en las Antillas Mayores tenemos una bastante amplia diversidad de especies que son endémicas o nativas, especialmente los que más común son para nosotros, usualmente son los vertebrados. Y esto incluye aves, reptiles, anfibios, mamíferos. ¿Verdad? Nada más en Puerto Rico tenemos un montón de especies distintas. Pero cuando empezamos, ¿verdad?, a estudiar el registro fósil, o empezamos a mirar hacia el pasado, hasta esta diversidad que tenemos hoy día era un poquito mayor, ¿verdad? Hasta hace unos 5.000, 10.000 años atrás, era aún más, había más animales. Especialmente había diferentes grupos de mamíferos terrestres, más allá de los murciélagos. Mamíferos terrestres que hoy día, que al presente están completamente extintos en las Antillas, pero que habitaron en la zona hasta, en algunos casos, hasta unos pocos de miles de años atrás. Y esto incluía roedores gigantes. Cuando digo roedores gigantes, me refiero a especies tamaño pastor alemán, por decirlo así, ¿verdad? Para que tengan una idea. Quizás no tan grande como, quizás parecido como un capibara, pero no exactamente. Más adelante les diré por qué. Perezosos
terrestres, especies de perezosos, diferentes especies de perezosos terrestres, diferentes especies de otros grupos de roedores, musarañas, monos. Habían otros grupos de aves que están al presente extintos, incluyendo cosas raras en algunas de las islas. Por ejemplo, en Jamaica había una especie de ibis, que son aves que se ven hoy día en la región, pero esta especie particular de Jamaica no volaba. Era un ibis que no volaba y en lugar de tener alas desarrolladas, las alas estaban atrofiadas, pero además de estar atrofiadas, estaban como que tenía el hueso del ala, era un poco más grueso y más pesado. Y se hipotetiza que era un ibis que peleaba, ¿verdad? Por decirlo así, que como que boxeaba, usaba esos muñoncitos para pelear con otras aves, ¿verdad? Con otros ibis. Lo que conocemos, lo que se hipotetiza basado en los huesos. Pero más allá de las especies que tenemos hoy día y estas especies que se extinguieron durante el Pleistoceno cuaternario, este periodo que, vamos a decirlo, de los últimos, el último millón de años de historia de las Antillas, una de las preguntas que nos llega a la mente, o que puede que nos llegue a la mente usualmente, es qué sabemos de sus orígenes, cuándo llegaron a las islas. Y para algunos animales, ¿verdad? Tenemos ideas basadas en registro fósil, que es más lo que les voy a estar hablando. Y para otros, pues ahí tenemos una idea de cuándo llegaron los precursores de estas especies que tenemos en las islas, utilizando mediante estudios moleculares, ¿verdad? De ADN y otras moléculas que nos ayudan a entender hace cuánto tiempo atrás se originó un grupo en particular. Y algunos de estos estudios indican que unos insectívoros que existen todavía hoy día al presente en la Española y en Cuba, que son los solenodontes, se separaron o llegaron a la región del Caribe hace muchísimo tiempo atrás, hace como alrededor, el estimado es como 76 millones de años atrás, que es durante casi el final de la era de los dinosaurios no habían. Pero no tenemos fósiles tan viejos de estas musarañas, estos solenodontes o de sus parientes cercanos que están extintos. Pero eso es un estimado molecular, ¿verdad? Y utilizando estos estimados moleculares, también para otros grupos, pues se han ido, ¿verdad?, haciendo diferentes hipótesis, se han desarrollado diferentes hipótesis de cómo llegaron. Por ejemplo, con los anfibios, se ha estimado que algunos grupos de anfibios llegaron durante el Eoceno tardío, el Eoceno temprano, que es entre 35 y 33 millones de años atrás. Pero diferentes grupos de científicos invocan diferentes hipótesis, ¿verdad? Las cuales, desde cierto punto de vista, van a ser válidas, porque en parte porque no tenemos una máquina del tiempo para viajar atrás y corroborar esta información, pero también hay que tomar otras cosas en contexto, ¿verdad? Y algunos trabajos, como menciono, dicen o sugieren que algunos de estos, en el caso de los anfibios, uno de los ejemplos que estoy presentando, llegaron vía dispersión aleatoria, que es mediante balsas de vegetación o masas de vegetación flotante que terminan en el océano luego de unas tormentas grandes, un huracán, ¿verdad? Cuando llueve mucho, que a veces se pueden caer árboles, se cae vegetación, se forman estas masas de árboles, arbustos, que flotan en el río y finalmente, ¿verdad?, llegan al océano. Y en ocasiones pueden estar mucho tiempo, ¿verdad?, días, horas, flotando en el océano y no están solos, ¿verdad? Están todos los animales que estaban viviendo en esa vegetación en el momento, están atrapados en esta isla de vegetación flotante. Y en ocasiones se da que estas masas llegan a islas y los animales que sobrevivieron pueden colonizar un lugar diferente a su lugar de origen. Y esto así es algo que, ¿verdad?, que está documentado, que sí ocurre en el presente, y cuando extrapolamos
hacia millones y millones de años atrás, pues la probabilidad es que ocurra entre 35 o hubiera ocurrido 35 millones, 40 millones de años atrás, incluso más, pues ¿verdad? La escala de tiempo es enorme, es muy probable que haya pasado. Pero también existen otras hipótesis que proponen que ha existido, ¿verdad?, una conexión durante este periodo particular, una conexión terrestre que permitió la dispersión de algunos de estos animales, en este caso, sus parientes más cercanos de todos los anfibios que tenemos en las Antillas son de Sudamérica, que llegaran ¿verdad?, casi caminando desde Sudamérica en un momento preciso. Estas son las hipótesis que se han formado, algunas de las hipótesis que se han formado utilizando información molecular. Pero para corroborarlo, ¿verdad?, tenemos que ver el registro geológico y los fósiles, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos cuentan los fósiles sobre el origen de estos vertebrados de las Antillas? Y si pueden, ¿verdad?, utilizando los fósiles, se puede falsificar o se pueden confirmar algunas de estas hipótesis sobre los orígenes de estos diferentes grupos de animales. Y voy a dividir, hay como 3 etapas principales del origen de diferentes grupos, hasta donde sabemos, ¿verdad?, en las Antillas. Y el primero, donde vamos a comenzar a hacer en Jamaica, es lo que yo le llamo la etapa primero. En Jamaica hay unas localidades, y esta primera etapa ocurre durante el Eoceno, hace 48, 45 millones de años atrás. Y en Jamaica hay varias localidades hacia la parte oeste de la isla que han producido, donde se han encontrado fósiles de organismos terrestres o semiacuáticos. O sea, semiacuáticos es animales como tortugas o cocodrilos que pasan tiempo en el agua y pasan tiempo en tierra, ¿verdad? No son tortugas completamente marinas, como van a ver. Y hay por lo menos 3 localidades que han sido muy productivas y se ha hecho mucho trabajo, especialmente hace como 20, 30 años atrás se hizo mucho trabajo en una localidad llamada Seven Rivers, en el oeste de Jamaica, y se han encontrado muchas cosas muy interesantes. De estas primeras cosas, ¿verdad?, que se han encontrado, se encontraron fósiles de baránidos, una especie de baránido que se llama género Sanigua. Estos baránidos normalmente se han encontrado en depósitos de edad similar, de 45 millones de años atrás, 40, 45 millones de años atrás, pero en Norteamérica. También se han encontrado restos de tortuga de un género que se llama Bairdemis, que es un tipo de tortuga que se le llama tortugas pelomedúcidas, que en lugar de esconder el cuello como hacia adentro del caparazón, lo esconden hacia los lados, ¿verdad? El caparazón tiene como si fuera un techito, y estos grupos de tortugas esconden la cabeza hacia el lado, no hacia adentro. Es un grupo que hoy día está presente generalmente en los continentes, tiene una distribución que está asociada a los continentes del sur, aunque en el pasado tenía una distribución muy, muy amplia. Y recuerden a Bairdemis porque vamos a ver más Bairdemis. Vamos a escuchar un poquito más de Bairdemis más adelante. Y este grupo de tortugas son semiacuáticas, las especies que existen actualmente, y las especies fósiles parecen haber sido, las especies extintas, parecen haber sido similarmente semiacuáticas, ¿verdad?, pasando tiempo en tierra y en el agua. También en Seven Rivers se han encontrado dientes de cocodrilos cifodontes, que son un tipo de dientes que no son los dientes usuales de cocodrilos, que usualmente un diente usual de cocodrilo es un diente cónico, redondo, un cono curveado. Los dientes cifodontes son dientes que son aplanados y con serraciones. Hasta parece casi como si fueran dientes de un dinosaurio, de un terópodo, un dinosaurio carnívoro. Y durante el Eoceno hay 2 grupos de cocodrilos que tienen dientes cifodontes. Están los planocránidos en Norteamérica, sebécidos en Sudamérica. Lamentablemente, no podemos decir si este diente de Jamaica pertenecía a uno o al otro, porque no tiene más características que nos ayuden a identificarlo, y tendríamos que
reanudar excavaciones en Seven Rivers para encontrar más material. Pero presenta un registro interesante, y si pensamos en el baránido que les mencioné, Sanigua, que se ha encontrado en el océano de Norteamérica, pues casi uno puede inferir que este diente sifodonte pertenece a un cocodrilo planocránido relacionado a las especies de Norteamérica también. Hay una segunda especie de cocodrilo en Seven Rivers, y en este caso es un gavial falso que se llama Caractosuchus kugleri, y se conocía originalmente por una mandíbula. Ya tenemos mandíbula, dientes, vértebras, tenemos parte de un cráneo, y pues también igualmente está emparentado, semiacuático, está emparentado a gaviales falsos que se encuentran o que se conocen en el registro fósil del Eoceno también, pero y también de continentes norteños, nada que ver con Sudamérica. Y igualmente, como que se repite, ¿verdad?, esta historia, esta conexión con Norteamérica. Se encontraron fósiles de rinoceronte muy primitivos, ¿verdad?, muy relativamente pequeños también, en Jamaica, también relacionados a especies similares de rocas de la edad similar en Norteamérica. Entonces, si van viendo el patrón que sigue todo esto, o muchos de estos fósiles de Jamaica, de la localidad de Seven Rivers, hay una conexión con el Eoceno de Norteamérica. Y uno de mis favoritos de Jamaica, obviamente estoy viciado por los mamíferos marinos, es el Pesosirene porteri. El Pesosirene fue el primer sirenio cuadrúpedo que se escribió en el 2001, y se conoce por casi, ¿verdad?, un esqueleto casi completo, varios esqueletos que componen un esqueleto completo, y incluyendo las patitas traseras. Imagínense, esto es como si pusieran la cara de Moisés o tú, que dependiendo qué generación sean, van a entender, a saber cuál de estos manatís puertorriqueños es la cabeza de uno de esos manatís en el cuerpo de un lechón. Algo así más o menos, era como se vería Pesosirene porteri, tenía patas traseras bien desarrolladas, o sea que era un animal completamente semiacuático. Incluso la pelvis estaba bien fusionada al resto del esqueleto, a las vértebras. Y en unas capas un poquito más arriba, donde encontraron Pesosirene porteri, encontraron una segunda especie de sirenio cuadrúpedo, pero que ya su vértebra, ¿verdad?, su conexión entre las vértebras y la pelvis era un poco más suelta. Entonces, esto es uno de estos ejemplos de esta transición de la tierra al mar que vemos en los cetáceos, y que también los vemos en los sirenios, ¿verdad? Estos son los comienzos de los predecesores de los manatís que encontramos hoy día alrededor de las islas, ¿verdad?, si tenemos suerte de verlo. En ese momento que están literalmente evolucionando, ¿verdad?, para entrar al océano. Entonces, si resumimos, esta fauna del Eoceno de Jamaica es muy rara, es muy, ¿verdad?, salvo los sirenios, que son acuáticos, pero el resto de esta fauna terrestre o semiterrestre en general es bien norteamericana. Y si vemos un mapa, es un poquito más joven del Eoceno, Jamaica, la historia geológica de Jamaica es un poco diferente al resto de las islas, y estaba más pegada hacia Centroamérica y hacia partes de Yucatán, lo cual hubiera, ¿verdad?, facilitado esta dispersión de organismos que vivían en esta región en este tiempo, en otras partes de Norteamérica, que se dispersaran hacia Jamaica. Y pues, conociendo esta historia geológica de Jamaica, podemos en parte explicar por qué tenemos estos baránidos, los Caractosuchus, los rinocerontes en Jamaica, que no tienen absolutamente nada que ver con la fauna que se encuentra actualmente en Jamaica y en el Caribe. Y algo más pasa, ¿verdad? Al final de esta primera etapa, algo más pasa en Jamaica, es que la isla se sumerge completamente y queda bajo agua. Y, por decirlo así, Jamaica se convierte en un
barco vikingo funeral, donde toda esa fauna que fue endémica en algún momento, pues, la isla se sumergió y dejaron de existir, ¿verdad? Se extinguieron. Entonces esto nos lleva a lo que yo le llamo la etapa número 2, que está la mejor representación de esta etapa, que es en Puerto Rico, que es el periodo entre 33 a 27 millones de años atrás. Y en Puerto Rico hay varias localidades, las cuales son las principales. Tenemos una localidad en el sur, ¿verdad? En Yauco, donde vemos las rocas y las podemos estudiar y sabemos que son depósitos marinos, costeros, y hay depósitos terrestres, depósitos que parecen haber sido de mangle, y hay hasta unas capas donde hay corales de arrecife. Entonces, todo un ecosistema costero de agua llana, de agua somera, está representado en esta localidad. Y esto se presta para que se preserven diferentes tipos de organismos que vivían en estos ambientes. Obviamente, muy fácil encontrar restos de invertebrados, ¿verdad? De caracoles, de bivalvos, como ostiones, cangrejos. De hecho, de ahí se describieron varias especies de cangrejos. Hace 14, 15 años atrás describimos varias especies de cangrejos que colectamos en esta localidad, que eran especies completamente desconocidas, lo cual nos indica que hay mucho por hacer Puerto Rico, pero me imagino que eso no tengo que decírselo. También se han encontrado caparazones de tortugas que resultaron ser caparazones de tortugas pelomedúcidas, algo relacionado a la Birdemic que mencioné de Jamaica. Entonces ya ven, Birdemic como que rompe un poco ese patrón que estamos norteamericano que estamos viendo en Jamaica, pero aparentemente estas tortugas tenían bastante movilidad en los océanos, y los caparazones, ¿verdad? La parte más dura de todo el cuerpo de una tortuga, actualmente se preservan bastante bien y se ha encontrado en diversas partes en Puerto Rico, se han encontrado caparazones de tortugas pelomedúcidas, pero que en realidad no sabemos a qué especie en particular pertenece, porque los caparazones no nos dicen mucho no nos dicen más allá de representa una tortuga pelomedúcida, pero no sabemos la especie. Entonces no sabemos a ciencia cierta si esta este caparazón de tortuga de Yauco u otra que se encontró en San Sebastián representan algo parecido a Birdemic o representan una especie distinta de Birdemic. Pero queda, ¿verdad?, hacer investigación y tratar de encontrar el cráneo. Pero esta localidad es más importante aún, porque en la misma se encontró parte de un fémur, ¿verdad?, el hueso del muslo de un perezoso megaloníquido, perezoso extinto de hace 32, 33 millones de años atrás. Y esta fue la primera pista que tuvieron, ¿verdad?, otros colegas paleobiólogos, ¿verdad?, sobre los orígenes o posibles orígenes de algunos de los animales que existían hasta hace unos miles de años atrás en las Antillas, ¿verdad? Como mencioné, hasta hace unos miles de años atrás habían perezosos terrestres en las Antillas. Y un estudio reciente, hace apenas 2 años atrás, donde utilizaron información molecular, lograron determinar que los perezosos antillanos, especies de perezosos antillanos, forman un solo grupo que se separó de su grupo más cercano de perezosos hace 35, 33 millones de años atrás, lo cual es consistente con el descubrimiento de este fósil. Entonces, el fósil evidencia adicional a lo que se sabe basándose, ¿verdad?, en estos estudios genómicos. Y, ¿verdad?, es uno de estos ejemplos muy bonitos de cómo diferentes áreas de ciencia se pueden integrar para, ¿verdad?, buscar una contestación. Y pues nos indica que este grupo llegó a las Antillas un poco antes de 33 millones de años atrás, posiblemente de 35 o 36 millones de años atrás. Y por decirlo así, de Puerto Rico fueron regándose hacia las otras islas.
Y similarmente, ya van a ver, esto pasó con otro grupo. La otra localidad que conocemos que es muy productiva es en San Sebastián. Y esta localidad se han encontrado fósiles de hojas, igual al depósito en el pueblo el depósito de la formación Juana Díaz en el pueblo de Yauco. Representa ambientes marinos, costeros, ambientes terrestres, de ríos, y de nuevo se presta para que se preserven un sinnúmero de fósiles diferentes. Como le estoy mostrando, tenemos fósiles de hojas, hay semillas fósiles que se han encontrado en este sitio de hace 30 millones de años atrás. Y a lo largo ¿verdad? de los últimos, he estado trabajando especialmente en esta zona durante los últimos 15 años. Y pues hemos encontrado un sinnúmero de fósiles, que no ha sido fácil. Debo recalcar eso, que encontrar fósiles en Puerto Rico y en cualquier parte de los trópicos no es fácil por la cantidad de cobertura de vegetación, y tenemos que buscar donde sea que estén las rocas expuestas. Y uno de los primeros fósiles que encontramos ahí fue un cráneo de un gavial, que lo bautizamos como Actiogavialis puertorricensis. Y no solo encontramos parte de un cráneo, sino que encontramos parte del esqueleto que está en este momento. Tengo un estudiante graduado que está describiendo este esqueleto de un Actiogavialis puertorricensis. Y cuando vemos las relaciones de Actiogaviales con otros gaviales, estos son gaviales verdaderos, relacionados al gavial de la India que existe hoy día, ahí forman un grupito en particular de gaviales, pues ya los gaviales latinoamericanos que existen en Puerto Rico y en Sudamérica, en diferentes partes de Sudamérica, en Brasil, en Colombia, Venezuela, Perú, Chile también hay, en Argentina, y forman un grupo, y el de Puerto Rico es el más viejo de todos. Y cuando nos separamos, vamos un poquito más atrás en el tiempo, el pariente más cercano de todos estos gaviales latinoamericanos es un gavial extinto más viejo, de hace como 40 millones de años atrás, que vivía en el norte de África. Y pues la hipótesis que más se ajusta a cómo llegaron es que pues, se dispersaron del norte de África, cruzaron el Atlántico, que hace 35, 40 millones de años atrás, un poco más pequeño, un poco más estrecho esa distancia, y se dispersaron hacia la zona del Caribe. Y quizás, diciendo que el de Puerto Rico es el más viejo, podemos decir que Puerto Rico fue el punto de comienzo, y se dispersaron hacia el resto hacia Sudamérica. Aquí les presento un poquito del esqueleto de Actiogavialis que se está describiendo. Vamos a tener una mejor idea de cómo era este gavial boricua. En esta localidad también encontramos un esqueleto de un dugongo, que son unos parientes extintos de los manatí que tenemos hoy día. Hay parientes más cercanos al dugongo que existe hoy día en el Océano Indo-Pacífico. Y los dugongos eran muy comunes en la zona del Atlántico y del Caribe hasta hace unos 2 millones de años atrás. Los manatís no aparecen en los océanos caribeños hasta hace apenas como 3 millones de años atrás. ¿Sí? Durante los previos 30 millones de años, previo los mamíferos marinos herbívoros que predominaban en las costas caribeñas eran los dugongos. Y este que encontramos ahí en San Sebastián resultó ser una especie nueva, previamente desconocida, que también su distribución se encontraba entre Puerto Rico y Carolina del Sur. Se lo bautizamos como Priscosaire atlántica, ¿verdad? Porque tiene una distribución a lo largo de cierta parte del Atlántico. Y en esta unidad, ¿verdad? Esta unidad donde encontramos el esqueleto de Priscosaire resultó ser una
tener una concentración de hueso, no una concentración extremadamente densa de huesos fósiles, pero sí encontramos material casi todas las veces que visitamos la localidad. Y en adición al Prisco Siren, también de esta formación San Sebastián, se conoce una segunda especie de dugongo que se llama Caribocyren turneri. Así que el ecosistema, ¿verdad? Los ecosistemas de pastos marinos en la costa alrededor de Puerto Rico hace 30 millones de años atrás tenían dos especies que consumían estos pastos marinos, que era Caribocyren y Priscocyren, algo que es muy diferente a lo que vemos hoy día, que solo existe una especie de manatí para toda la región. En esta unidad también hemos encontrado, de nuevo, las tortugas se siguen repitiendo, seguimos encontrando fósiles de tortugas en casi todas las localidades que tenemos en Puerto Rico y en otras partes del Caribe también. Y igualmente son tortugas pelomedusoides, no sabemos si representan Birdemi o si es algo cercano o diferente a Birdemi. Sabemos que son tortugas pelomedusoides, de nuevo, partes de caparazón. En este caso también se preservó una pelvis. Y esto es una especie, para que tengan una idea cómo se ven estas tortugas, una especie que se llama Podocnemis unifili de Sudamérica, para que tengan una idea de cómo se veían estas tortugas que existían antes en Puerto Rico. Y durante uno de los fósiles más interesantes, ¿verdad? Todos son muy interesantes, que encontramos durante la excavación del esqueleto del Prisco Siren, fue este diente, ¿verdad? Yo estaba excavando un día, estaba excavando alrededor del esqueleto para extraerlo y encontré este diente, un incisor de roedor, y inmediatamente sabía que era el roedor más antiguo de todo el Caribe. Pero los incisores son bien lisecitos, no tienen muchos detalles y superficiales y son difíciles de identificar. Y ¿verdad? Pasó algún tiempo en lo que convencí a unos colegas que lo estudiaran en mayor detalle, ¿verdad? Explicándole la importancia de lo que representaba para la historia evolutiva o lo que potencialmente representaba para la historia evolutiva de algunos grupos de roedores caribeños, estudiar este incisor en detalle. Y lo que hicimos fue que junto con otro que encontramos en unas rocas un poco más jóvenes, los cortamos transversalmente y longitudinalmente para ver la estructura del esmalte. Y al analizar la estructura del esmalte, observamos que se parecía mucho a un tipo de estructura casi única de dos especies de roedores gigantes que existieron en las Antillas hasta hace unos miles de años atrás. El Asmodontomys obliquus, que era una especie que había en Puerto Rico, y Amblyrrhiza inundata, que era una especie que había en Anguila y algunas de las otras islas de las Antillas menores, de nuevo, hasta hace unos miles de años atrás. En el caso de Amblyrrhiza era literal, era muy grande, era del tamaño de un oso negro, es una rata de tamaño inusual. Y este descubrimiento que publicamos en 2014, ¿verdad? Ya como que nos indicaba que los ancestros de las Asmodontomys y Amblyrrhiza posiblemente habían llegado hace 30 millones de años atrás a la zona del Caribe. Esta era la primera pista sobre el origen de algunos de los roedores caribeños. La otra resultó hace unos 2 años atrás, donde junto con colegas franceses del proyecto que ellos tienen, que se llama el Proyecto Garanti, fuimos a buscar, a ver si encontramos más dientes de roedores en esta localidad, a excavarla en detalle, ¿verdad? Y con un poquito más de cuidado y utilizando unas técnicas que les mostraré que nos ayudan, ¿verdad?, a encontrar dientes. Y resultó, ¿verdad? El resultado fue que encontramos dientes de roedores que representaban dos especies distintas. Una que la pudimos identificar o nombrar como Borichenomys precursor, y la otra que representaba una especie relacionada al Borichenomys, pero más grande, con un tamaño de cuerpo un poco más grande,
más parecida a tamaño de cuerpo a Elasmon tomi obliquus, que solamente tenemos unos pedacitos de diente, que fue lo suficiente para saber que era una especie distinta, pero no como para asignarle un nombre científico, al menos no al momento. ¿Verdad? Y la relación entre Boriquenomi y otras especies de roedores caribeños, esto espero que también aclare algunas dudas sobre lo que llamamos, o que comúnmente se llaman jutías. En Puerto Rico ahora mismo hay una especie introducida que es el Dasyprocta, que usualmente se ve, lo ven en la foto a la derecha, en el lado inferior, y es un cavioide. Y Dasyprocta no tiene absolutamente nada que ver con la especie, alguna de las especies que teníamos en Puerto Rico, que son las que se ven en el diagrama en azul. Y otra de las especies que existían en el Caribe y que existen en las Antillas, pero que nunca existieron de forma natural en Puerto Rico, son las verdaderas jutías, que son parientes de los equínidos, son capróminos, y hay diferentes especies extintas de jutías en las Antillas, pero nunca ocurrieron de forma natural en Puerto Rico. Así que técnicamente llamarle jutía a cualquier roedor endémico que existiese en Puerto Rico es incorrecto. Ahora, los primeros pobladores, o algunos de los pobladores prehispánicos de Puerto Rico, introdujeron una especie de jutía a Puerto Rico porque la usaban como alimento. Y esa era el isologodón, que era parte de la dieta y está extinto hoy día, pero era endémica de la española. Así que si quieren hablar de boricuas introduciendo especies exóticas en la isla, el isologodón es uno de los primeros ejemplos, uno de los ejemplos más antiguos que conocemos. ¿Verdad? Regresando al Boriquenomi, el Boriquenomi resultó ser algo relacionado a Amblyrrhiza y al Elasmodon tomi, que son estas especies que existieron hace poquito, y a su vez están relacionadas al pacarana, que es un roedor de tamaño bastante grande que existe hoy día en Sudamérica y es el último sobreviviente de un grupo que fue muy numeroso en el pasado, de hecho, incluyendo diferentes especies que eran endémicas de las Antillas. Entonces, estos resultados, en adición ¿verdad?, de descifrar cuándo llegaron los ancestros de algunos de estos roedores endémicos del Caribe, también ayudó a descifrar a qué grupo de roedores pertenece, lo cual era una pregunta que se tenía durante muchísimo tiempo. Pero en esta localidad no todo, ¿verdad? No todo es tan straightforward. Si es la ciencia bella, hermosa y no siempre te sorprende, tiene la enorme capacidad de sorprenderte. Y en esta localidad también encontramos unos dientes de roedor muy diminutos, como el tamaño de la cabeza de un alfiler, que resultó ser dientes de un roedor geomorfo. Y los roedores geomorfos son unos grupos de roedores que incluyen pocket gophers, kangaroo rats, son roedores norteamericanos. Entonces, en esta lógica tenemos una mezcla de roedores de origen sudamericano, como el Boriquenomi, y roedores de origen norteamericano, como el geomorfo chiquitito que encontramos. Y si se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo encontramos estos fósiles? Pues voy a ser sincero, no es nada fácil. Y toma muchísimas horas y lo que hacemos literalmente es agarrar el sedimento y lavarlo, ¿verdad?, romperlo, lavarlo, utilizamos peróxido para que se vaya fragmentando, lo lavamos, lo separamos con unos cernidores y después pasamos muchas horas mirando estos sedimentos residuales en un microscopio buscando estos dientes, y así es que lo hemos encontrado. Así que no es que uno va a ir y va a empezar a excavar a lo loco y a encontrar todos estos fósiles. No, de nuevo les digo, llevo
15 años trabajando en esta localidad y apenas los últimos 2 años es que finalmente encontramos roedores. En otra localidad, aquí cerquita de este sitio, hay una unidad marina que tiene fósiles marinos, los cuales pudimos utilizar para hacer fechamientos. Y gracias a este fechamiento sabemos que estos roedores y el Actiogavialis y la tortuga que le presenté vivieron entre 29 y 27 millones de años atrás. En otra unidad que está por debajo de esa unidad fechada, o sea que es más viejo de 29 millones de años, en una localidad que sinceramente no inspira mucho, pero en esta localidad encontramos los restos del coquí más antiguo de Puerto Rico y de todo el mundo. Y fue un pedacito del brazo que lo descubrimos en este sitio en el año 2012 y el año pasado lo terminamos de publicar y lo comparamos, obviamente, para tener una idea si era un coquí o no, porque solo un huesito del brazo. Lo comparamos con casi todas las especies de coquí de Puerto Rico y especies de coquí de otras islas. Y pues sí, determinamos que es una especie distinta, posiblemente, de coquí de hace entre 29 a 30 millones de años atrás. Y de nuevo, los coquís, parientes más cercanos, también son de Sudamérica, de América del Sur. Entonces, si repasando en parte esta fauna de esta localidad en San Sebastián, tenemos coquí más viejo de todo el mundo, tenemos plantas, gaviales relacionados a gaviales de Sudamérica, roedores sudamericanos, roedores norteamericanos, dugongos, tortugas pelomedúcidas. Es una fauna muy distinta hasta cierto punto a la que tenemos hoy día, ¿verdad? Porque de nuevo, los roedores, los dinoidos, los roedores suramericanos sobrevivieron hasta hace unos miles de años atrás, todavía tenemos los coquíes. Entonces vamos, ¿verdad? Con estos fósiles vamos montando parte de los orígenes de la fauna caribeña y encontramos cosas que son un misterio, como el roedor geomorfo, que no nos esperábamos que estuviera ahí. Entonces, en los últimos años especialmente es que hemos ido, ¿verdad?, añadiendo todos estos elementos de la fauna, especialmente durante los últimos 15 años. Hemos ido conociendo más sobre todos estos elementos de la fauna de Puerto Rico de hace 30 a 27 millones de años atrás. Y regresando, ¿verdad?, al mapa que les presenté, ¿verdad?, invocando esta posible conexión con América del Sur. Y es que existe una cadena de montañas hoy día sumergida que se llama la Cresta de Aves. Y la Cresta de Aves se estima que hace 35 a 33 millones de años atrás pudo haber estado expuesta sobre el nivel del mar. Quizás no continua, pero posiblemente como un grupo de islas muy cercanas. Y esto hubiera facilitado la dispersión de animales de Sudamérica hacia las Antillas y quizás en el caso de Actiogavialis del Caribe, de las Antillas, hacia América del Sur. Y hubo un trabajo, esto primero se propuso en el 1999, basándose en el conocimiento geológico que existía al momento. Y un estudio que salió también el año pasado demuestra que parte de las Antillas menores también estaban sumergidas, formando como una especie de isla un poco más grande junto con Puerto Rico. Es lo que se llama, le llaman, mis colegas le llamaron el granola, la Greater Antilles Northern Desert Antilles Land. Mientras que la otra, la unión vía la Cresta de Aves, le bautizaron como Garlandia, Greater Antilles Aves Rich Land. Ambos nombres son muy bonitos y todavía hay información geológica que necesitamos, especialmente sobre la Cresta de Aves, que solo se puede obtener, ¿verdad?, haciendo estudios desde un barco. Y desafortunadamente al momento es un poco difícil porque parte de esta parte del océano está en aguas venezolanas. Y es un poco complicado hacer ese tipo de exploración, pero esperamos que en el futuro se sepa un poquito más.
Posterior a este periodo, las islas se fueron separando, ¿verdad? La historia, la geología fue cambiando y los animales que originalmente estaban en algunas de las islas, ¿verdad? Fueron separándose y cada uno, ¿verdad? Evolucionando en linajes relacionados, pero un poco, ¿verdad? Distintos, géneros y especies distintas. Y ese básicamente es como el fin de esta segunda etapa, o lo que sabemos de esta segunda etapa, donde podemos decir que existió un origen de algunos elementos de la fauna vía Groenlandia, ¿verdad? Caminando, se dispersando desde el norte de Sudamérica hacia las Antillas por puentes terrestres o grupos de islas muy cercanas entre ellas, y dispersión aleatoria, que es la única forma que podemos explicar que existan estos roedores norteamericanos en Puerto Rico que no dejaron descendientes y no sabemos, ¿verdad? No sabemos por qué, no sabemos cuánto tiempo duraron, pero aquí estaban. Y esto nos da, ¿verdad? Paso a la tercera etapa y etapa final. Y hay varias localidades aquí, ¿verdad? Voy a sacar un poquito de cada una. Hay una localidad en Moca, bueno, había, ya la localidad no existe. Hay una localidad en Domo de Sasa, en Cuba, y hay una localidad en el oeste de la República Dominicana. Y en conjunto entre estas localidades tenemos una idea de que animales vivían en las islas entre 15 a 4, 7 millones de años, 7 millones de años atrás, 7, 6 millones de años atrás. Y una de las cosas más interesantes es que había en Cuba y Puerto Rico, hay restos de cocodrilos que representan un grupo, parece representar un grupo de cocodrilos endémicos, del cual no lo conocemos completamente porque no tenemos fósiles, los fósiles están muy completos, pero representan algo raro, algo completamente desconocido. Y encontrar grupos de cocodrilos endémicos en islas no es algo completamente nuevo porque ha pasado a través de la historia del planeta en diversas ocasiones, pero es la primera vez que lo podemos decir, como que las Antillas, el Caribe, tenía su grupo endémico, posiblemente tenía su grupo endémico de cocodrilos, ¿verdad? Que no existía en ninguna otra parte del mundo. Así que siempre estamos al pendiente a ver si encontramos más material que nos pueda dar una mejor idea de qué otra especie de cocodrilo están relacionados, porque al parecer tienen una combinación muy única de características. También encontramos restos de tortuga Bairdemi, de hecho una localidad en este caso es una localidad, era en Bayamón, se encontraron restos de esta tortuga y de ahí fue que originalmente se describió el género de tortuga pelomedusa Bairdemis. No hemos encontrado, ¿verdad? Se encontró el cráneo, pero no se encontró un caparazón, así que no podemos compararlo con todos los otros caparazones que tenemos de otras localidades, pero el grupo estaba, podemos decir, ¿verdad? Con ciencia cierta que el grupo estaba presente. Continuando, ¿verdad? Con los reptiles, tenemos las primeras evidencias de boas, posiblemente parecidas a la epígrate, si la Botrus, ya no es epígrate, a la boa de Puerto Rico y a sus parientes cercanos, y tenemos también restos de iguanas parecidas posiblemente a algunos de las iguanas cicluras que existían o que existen en algunas de las islas. También se ha encontrado evidencia de perezosos, así que ya teníamos perezosos hace 30 millones de años atrás, 20 millones de años atrás, todavía estaban ahí los perezosos. Pero tenemos dos cosas nuevas, dos animales nuevos que aparecen durante este tiempo y son los primeros restos de primates caribeños y el grupo de roedores que sí le podemos llamar jutías. Que las jutías no aparecen hasta donde sabemos, las jutías no llegan a las Antillas y los monos no llegan a las Antillas hasta hace 20 a 15 millones de años atrás. De nuevo, para este tiempo la conexión terrestre se había roto, así que posiblemente fue vía esta masa flotante de vegetación. En la española, los fósiles de vertebrados que más se conocen son los que se han encontrado y se han descrito del ámbar. Y por mucho tiempo, hasta el año pasado, había un coquí en un pedazo de ámbar y era el coquí más viejo de todas las Antillas. Esto
depósitos de hace como de 15 millones de años atrás, pero el de Puerto Rico le duplica la edad. Entonces ya quedó destronado, por decirlo así, y ya el más viejo pasa a ser el de Puerto Rico, pero los registros más viejos de lagartijos del género Anoli son de la española y ya representan diferentes formas como las que tenemos hoy día, ¿verdad? Formas que viven en la hierba, formas que viven en los troncos de los árboles, formas que posiblemente vivían en las zonas más altas o los filos entre las ramitas. También se han encontrado diferentes especies de salamanquesas, son del género Sphaerodactylus, son los registros más viejos de Sphaerodactylus de la región. Y se encontró la primera evidencia de musaraña en el Caribe, ¿verdad? Recuerdan que al principio mencioné que las musarañas se estiman que llegaron hace 76 millones de años atrás. Pues el primer fósil de musaraña que conocemos es de hace unos 15 millones de años atrás. Entonces hay una disjuntiva entre lo que conocemos como registro fósil y lo que se estima, ¿verdad? Se conoce basándose en estimados moleculares, y ahí la mejor forma de tratar de reconciliar esa información es buscar más fósiles que nos ayuden a aclarar esta información. Y en la española, en la República Dominicana, hay otra localidad que es un poco más joven que estas otras que les acabo de presentar, que es entre 7 a 4.5 millones de años atrás, y que han estudiado mis colegas en el Colegio de Mayagüez, han estado estudiando en detalle. Diferentes estudiantes han hecho estudios subgraduados y estudios graduados en esta localidad y han logrado fechar. Y además de fecharlo, han logrado encontrar diferentes especies de organismos representados en la misma. Y uno de estos es un perezoso, ¿verdad? Se encontró parte de hueso de una pierna de un perezoso megaloníquido, igual relacionados a los que se encuentran en depósitos de 15 millones de años atrás en Cuba, relacionados a los que se encuentran en depósitos de 30 millones de años atrás en Puerto Rico. Así que esto es más o menos una cierta forma de continuidad de la presencia de perezosos en las islas. Y también se encontró restos de un gavial que parece representar una especie nueva de Gryposuchus, que es un género que se conoce de Sudamérica, nunca se había encontrado en Puerto Rico, pero es parte de este grupo de gaviales latinoamericanos. Y en este caso puede que represente una, ¿verdad? Les mencioné que el Actio gavialis podía representar dispersión del Caribe hacia Sudamérica. Este Gryposuchus española puede que represente lo opuesto, ¿verdad? Regresando, o un género dispersándose de norte de Sudamérica, donde hay otras especies se conocen otras especies de Gryposuchus, de vuelta hacia las Antillas, por decirlo así. Y pues ya para este tiempo, entre este periodo que es un poco más largo, entre 15 a 4 millones de años atrás, tenemos muchos de los representantes ¿verdad? Que tenemos al presente todavía en las islas y que se extinguieron hasta hace poquito tiempo atrás. Entonces ya vamos viendo que la fauna es un poquito más similar a la que tenemos hoy día, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? ¿verdad? Repasamos, ¿verdad? Tenemos la primera etapa, que es Jamaica, pero Jamaica queda sumergida y todos se extinguen. Tenemos estos eventos de dispersión aleatoria o vía terrestre mediante Garlandia granola, que representan la segunda etapa, ¿verdad? Basándonos en fósiles de Puerto Rico. Y otros orígenes que la mejor forma de explicarlo es por dispersión aleatoria mediante estas masas de balsas flotantes, que es la que se representa en las etapas 3 y 4 en Puerto Rico, la española y Cuba. Y luego tenemos ese último periodo donde tenemos toda la fauna que tenemos hoy día, más especies de roedores, más especies de perezosos, más especies de musarañas y algunos que otros, hay especies diferentes de reptiles, hay algunas especies de aves que también se extinguieron durante el Pleistoceno cuaternario, durante los últimos 15.000 años.
¿verdad? Ya eran como los últimos remanentes de estos grupos, algunos cuales llegaron a la región hace mucho tiempo atrás. Y de nuevo, por lo menos parte del origen sudamericano de algunos de estos grupos parece venir, ¿verdad? Llegó durante hace 35 millones de años atrás vía este puente terrestre. Algunos se regresaron. Así que la evidencia geológica y la evidencia paleontológica apoya, ¿verdad? Los orígenes de la fauna que tenemos hoy día. Hay cierto apoyo hacia la invasión inicial desde Sudamérica vía Groenlandia, pero hay otros eventos que obviamente resultaron de forma más aleatoria, al menos basándonos en los fósiles que tenemos actualmente, ¿verdad? Queda mucho por descubrir, no sabemos qué podemos encontrar más tarde este año o el año próximo. Así que mirando más al futuro, pues hay que continuar la exploración de depósitos de estas rocas en Puerto Rico y otras partes de las Antillas, tratar de expandirnos un poquito más hacia atrás en el tiempo y buscar en depósitos que sean un poquito más viejos en Puerto Rico o en La Española. Jamaica tiene una historia bien diferente. Y básicamente llenar como todos estos vacíos que ven en la imagen que les estoy compartiendo, ¿verdad? Que son las diferentes unidades geológicas donde hemos encontrado fósiles de vertebrados. Y hay que tratar de, ¿verdad?, mejorar los datos que tenemos e ir llenando estos espacios para seguir tratando de descifrar los orígenes y la flora y fauna que había en el pasado de Puerto Rico. Y con eso los dejo, y esto, ¿verdad? No solamente mi trabajo, es trabajo de muchos colegas y con muchos colegas durante 15, 20 años. Así que y espero que sigamos encontrando más, y espero que tengan muchas preguntas y espero que les haya gustado mi presentación. Muchísimas gracias, doctor Vélez Juarbe. De verdad que es muy interesante conocer más sobre la vida prehistórica en nuestra isla y pues ir conociendo más sobre no solamente los animales que vivían, los animales que vivían en nuestra isla y en nuestra zona del Caribe, sino también cómo era la zona del Caribe. Tomé la libertad de presentar una de las imágenes que usted ha presentado también en sus investigaciones de cómo se veía o cómo se piensa, se veía en cierto tiempo el Caribe, y cómo entonces el Caribe, como lo conocemos hoy día, antes estaba conectado con Sudamérica, que de ahí entonces una de las teorías es que muchos de estos organismos vienen de Sudamérica y mantienen una comunicación, como un tránsito entre el Caribe y el continente suramericano. Para encontrar o para hacer esta búsqueda de fósiles e ir montando, como usted mencionó, este rompecabezas de la prehistoria de nuestra zona, ¿cómo ustedes seleccionan los lugares específicos para hacer estas búsquedas? Pues básicamente empezamos utilizando mapas geológicos, ¿verdad? En los mapas geológicos que se han desarrollado para muchas partes para casi toda la isla y casi todo el mundo. Y te dicen el tipo de roca, más o menos una idea sobre la edad y dónde están, dónde las puedes ver en mapas, dónde están expuestas, y pues visitas esos sitios. Claro, que tú lo veas en el mapa geológico no te va a garantizar que vas a llegar al sitio y vas a ver la roca expuesta, porque de nuevo en los trópicos hay mucha vegetación y hay mucha formación de suelo y muchos sitios, pues muchas veces dependemos de los bancos de los ríos, cortes de carretera, construcciones, donde queda expuesta la roca y estos depósitos.
Y pues igualmente que como hay mucha vegetación y mucha formación de suelo, muchos de estos sitios, muchas de estas localidades no duran mucho. La localidad en Moca, donde encontraron el cocodrilo endémico, la boa y la iguana, esa localidad ya no existe. Un matorral ahí, yo creo que es una combinación entre ya no existe y pusieron cemento en una parte de la localidad, que es otro problema. Algunas de las localidades, algunas de las otras localidades que he trabajado en San Sebastián ya están muy degradadas y ya no se puede observar bien la roca y casi no se pueden encontrar fósiles, porque ¿verdad? Llegan hasta un momento, hasta cierto punto, que haces, te metes con un machete a pelar la vegetación y ten cuidado que no te piquen las avispas. ¿Qué pasa? Entonces, pues la mejor idea a veces es buscar localidades nuevas. Para que el público tenga un poquito más de idea, cuando el doctor se refiere a que pues ya hay mucha que son lugares de mucha vegetación, recuerden que constantemente esta vegetación, estos lugares boscosos, constantemente van renovando sus hojas, los árboles crecen, mueren, y este material orgánico se va acumulando y se va convirtiendo en parte del suelo. Se va acumulando todo este suelo y cada vez es más difícil llegar a este suelo prehistórico, donde en algún momento estos animales caminaban, se encontraban. Y no es hasta que, como mencionó, un río va erosionando este suelo y estas capas de material acumulado se van exponiendo, y de ahí entonces es que se va extrayendo estos fósiles, porque pues por alguna u otra, algún otro evento, pues tenemos la suerte de encontrarlos, porque en ese lugar precisamente se logró fosilizar. Pero muchas veces este proceso es bien complicado y bien difícil de hallarse, o sea, de conseguir que estos remanentes de animales prehistóricos se fosilicen. ¿Cómo es ese proceso de fosilización y cuánta suerte tenemos de encontrar estos fósiles? Pues en el proceso de fosilización, el material original muchas veces es reemplazado, ¿verdad? La composición mineral es reemplazada y por eso los fósiles de hueso tienen un color, no, son blancos como los huesos modernos que vemos normalmente, ¿verdad? Si cruzamos con una vaca muerta por ahí por un pastizal o ¿verdad? De un pollo que nos comemos un pollo, ¿verdad? Tenemos los huesos que están como blancuzcos. Y por eso los fósiles, por este proceso de reemplazo, los fósiles tienen diferentes colores, ¿verdad? Los dientes son blancos y encontramos dientes fósiles, pueden ser gris, pueden ser negros, pueden ser azulosos, color café, puede ser una variedad de colores, todo depende de los minerales que han reemplazado, ¿verdad? El material o parte del material original. Y eso a su vez ayuda a identificarlos más rápido, ¿verdad? No es, bueno, a identificarlos como que son fósiles. Sí, a decir, a mí ese fósil y ese no, porque lo que también tiene, lo que es más importante que tiene que ocurrir es que los restos de ese organismo que queden enterrados, ya sea que sea la causa de la muerte del animal, ¿verdad? Que queda en un derrumbe atrapado, o que el organismo cae en una zona donde hay alta sedimentación y muere y al poco tiempo de morir queda cubierto por sedimento, queda enterrado. Esa es la parte más importante, que quede los restos de este organismo, planta o animal, que queden enterrados y eso aumenta su potencial de preservación. Así que los áreas o los tipos de depósitos geológicos donde más vamos a ver fósiles son depósitos de lagos, ríos, depósitos marinos son los primordiales para encontrar fósiles. Que en Puerto Rico hay muchísimo, toda la zona del Carso son depósitos marinos antiguos y están llenos de fósiles, de organismos marinos en la inmensa mayoría de las veces. Entonces, pues tenemos ambientes
que existen, pero que no se van a preservar. Por ejemplo, los organismos que viven en el yunque, el potencial de preservación, en las partes más altas del yunque, el potencial de preservación es mucho más bajo porque el potencial de que termine en un sitio donde puedan ser enterrados y para la posteridad, las probabilidades son más bajas que un organismo que muere en el océano o en un lago o cerca de un banco de un río, y no pensar en un río que esté ya cercano al océano. Un río más cercano a su origen va a correr un poco más rápido y no, se lo va a llevar un poquito más lejos. Entonces, el registro fósil obviamente está viciado a favor de ciertos tipos de ambientes y ciertos tipos de organismos. Nos pregunta Daira Santiago por acá, ¿cuál es el animal más antiguo que han encontrado en Puerto Rico? ¿Y cuánto tiempo le tomó para descubrirlo? En Puerto Rico los fósiles más antiguos son de alrededor de 188 millones de años y son restos de esqueletos de unos organismos marinos que se llaman radiolarios, que la mejor forma de definirlo o de explicarlo es como una ameba que tiene un esqueleto de sílica, un esqueleto de vidrio. Y los radiolarios que existen hoy día viven en el océano y en grandes cantidades y mueren, y obviamente el organismo se descompone, pero el esqueleto de sílica sobrevive. Y en Sierra Bermeja hay unos depósitos marinos de aguas profundas que se originaron, originalmente se depositaron en la región del Océano Pacífico, ¿verdad? Y por los procesos, por una combinación de procesos geológicos que resultaron acá en el Caribe, en Puerto Rico, y esos depósitos de hecho, son los más viejos de Puerto Rico y son los fósiles más viejos de Puerto Rico, radiolarios de hace 188 millones de años atrás. 188 millones de años, eso le pone para el tiempo de los dinosaurios, para Sí, la era mesozoica. sí. Y ahí me lleva a otra pregunta. Muchas veces nos preguntamos, ¿en Puerto Rico habían dinosaurios? ¿Se han encontrado fósiles de dinosaurios? Bueno, ¿Cómo es esa hay realidad? fósiles de aves. Hay fósiles de aves de depósito, ¿verdad? Pleistoceno, Holoceno. Las aves son dinosaurios. Pero si estamos hablando, ¿verdad? Esto es medio broma realidad. Estamos hablando de los dinosaurios no. No, no sabemos a ciencia cierta si habían o no. En todas las Antillas, ciertamente había partes de Puerto Rico estaban expuestas sobre el nivel del mar, que había tierra firme durante el Mesozoico, especialmente durante el Cretáceo en Puerto Rico. Pero si había dinosaurios o no sabemos. Hasta la evidencia dice que no, ¿verdad? Hasta el momento no se ha Hasta el encontrado momento. nada que diga que sí. Pero ¿Verdad? Los dinosaurios porque se mueven por tierra. Hay animales del Mesozoico que potencialmente sí nadaban y volaban sobre los cielos de Puerto Rico en el Mesozoico, con los pterosaurios. Posiblemente haya habido pterosaurios que querían pasar un verano en el Caribe y migraban al Caribe, por decirlo así, como pasa con algunas especies de aves o que vivían en esta región, pero no hemos encontrado fósiles de estos todavía, con excepción de Cuba, pero la historia geológica de esa parte de Cuba, que es de unos depósitos del Jurásico de Cuba, tiene una historia geológica particular y muy probable que esos fósiles, esos animales están en Cuba hoy día, pero ese pedazo de Cuba no es original de Cuba, sino que es un pedazo de cuando el arco de las Antillas va pasando por
Centroamérica, ¿verdad? Desde su origen en el Océano Pacífico, ¿verdad? La placa del Caribe, Cuba se lleva un pedacito de Yucatán. Y ese pedacito de Yucatán tenía fósiles de dinosaurios, pterosaurios y otras tortugas. Y un montón de amonites también. Entonces tenemos que tomar todas esas, ¿verdad? Todas estas cosas en cuenta al momento de decir si había dinosaurios en el Caribe o si había pterosaurios en el Caribe. Sí, no. Hasta ahora, pues todavía estamos en espera de encontrar algún día aquí en Puerto Rico. Esperamos que ¿verdad? Eso sería un hallazgo histórico. Siempre que hablamos sobre esta temática y especialmente aquello que nos apasiona los dinosaurios y nos apasiona también las películas, por ejemplo, las películas de Jurassic Park nos llaman mucho la atención y nos han enamorado sobre el tema de los dinosaurios, los fósiles y todos estos animales prehistóricos. Y en muchas ocasiones nos despierta el interés de estudiar más sobre este tema y quién sabe si hasta comenzar una carrera en la paleontología, en la paleobiología. ¿Cómo entonces una estudiante, una o un joven les interesa esta materia y desean estudiarlo? ¿Cómo pueden comenzar? ¿Por dónde pueden comenzar? Pues la paleontología es muy multidisciplinaria. Entonces hay diferentes formas ¿verdad? de estudiar fósiles o de terminar con una carrera en paleontología. Puedes estudiar, en mi caso, yo estudié geología y anatomía y combiné esas dos ciencias y ahí, ¿verdad? Utilizo conocimiento de ambas materias en los estudios que hago. También puedes tomar el camino de estudiar solo geología o biología y combinarlo, ¿verdad? Se puede combinar con química, se puede combinar zoología, botánica, pueden hacer diferentes combinaciones de ciencias biológicas y ciencias geológicas. Entonces, porque en realidad hay muy pocos sitios que te dan o que otorgan un grado específico en paleontología. Entonces, muchos de los paleontólogos pues tenemos una combinación de grados o de especialidades, de concentraciones, ¿verdad? En mi caso, geología y anatomía, pero hay otra gente que estudia geología, biología o zoología y anatomía y así. Y pues lo más, ¿verdad? Eso es uno. Lo otro es una forma, empezar lo más pronto que sepas qué es lo que quieres hacer, empaparte de información, leer, no tener miedo de escribirle a la gente y a la hora de seleccionar, ¿verdad? Un programa ya sea de bachillerato, de escuela graduada, buscar, ¿verdad? ¿Qué oportunidades hay en las instituciones que quieres ir y escribirle a las personas que trabajan ahí, especialmente en el caso de escuela graduada, muy, muy importante escribirle a las personas con las que quieres trabajar previo a enviar una solicitud para entrar a un programa graduado, porque así tienes una idea si existen fondos para los estudios, si hay disponibilidad en X o Y lab donde quieras trabajar. Y, ¿verdad? Si te dicen que no, pues ya lo eliminas. Es una universidad que no tienes que pagar para que envíen tus resultados bueno, si todavía aceptan los exámenes. ¿Qué es el GRE? Y no sé lo que más ya. Que ya hay universidades que están aboliendo eso. Entonces, pero siempre es importante escribirle de antemano, ¿verdad? A las personas. Y pues si encuentran artículos científicos que les interesan,
escríbanle a los autores si están vivos, ¿verdad? Porque muchos de estos artículos a veces son difíciles de conseguir si no tienen una suscripción vía una biblioteca institucional de una institución. Y si los autores, si los autores están vivos, obviamente, pues usualmente pues, estamos felices de que nos pidan copias de nuestros trabajos, de nuestros PDF, porque ¿verdad? La ciencia la hacemos para tratar de compartir el conocimiento que queremos compartir, no que se quede encerrado, ¿verdad? Sobre eso mismo le quería preguntar. A mí como uno dice, me vuela la mente el pensar que aquí en Puerto Rico hubo perezosos, hubo roedores gigantes que, como mencionó, una de las especies, el Amblyrrhiza inundata, era del tamaño de un oso. Yo me imagino una rata del tamaño de un oso, impresionante. Manatíes prehistóricos que todavía caminaban en la tierra, entre otros organismos que son de suma importancia para la evolución de los organismos que hoy día sí existen en nuestra isla y en el Caribe. Pero muchos de la documentación que encontramos de fácil acceso, documentos y libros para el público general, no son tan fáciles de encontrar, especialmente si no son del tema de los dinosaurios, que es tan atractivo. No conocemos mucho todavía o encontramos mucha literatura sobre los coquíes prehistóricos, sobre los manatíes prehistóricos de nuestra isla. Y aquí voy a una pregunta que nos hace Sandra Moya a través de Zoom. ¿Dónde nosotros podemos encontrar literatura relacionada a estos organismos, si existe, de fácil acceso para público general, sobre la vida prehistórica en Puerto Rico y en el resto del Caribe? ¿Existe Pues, alguna? no, casi no hay nada. Yo, viendo ese vacío hace unos 12, 13 años atrás, empecé un blog. Y pues parte de la información que trato de publicar ahí, más allá sobre mis publicaciones científicas, trato de resumir lo que se conoce de algunos grupos en particulares, de grupos extintos del Caribe o de mamíferos marinos. Ese es uno. Lo otro es que el doctor Oglar me invitó a escribir un capítulo sobre vertebrados fósiles de Puerto Rico para la próxima edición de su serie de biodiversidad de Puerto Rico. Entonces, estoy trabajando en eso. Y mucho de lo que les acabo de presentar, mucha de esta información va a estar ahí, que va a ser, ¿verdad?, un poquito más de acceso. Entonces, eventualmente va a estar disponible. Pero sí, yo creciendo, ¿verdad? No sabía de muchos de estos descubrimientos, no sabía que en Puerto Rico habían perezosos, habían roedores gigantes, había musarañas, también en parte porque en Puerto Rico no hay un museo de historia natural. Entonces, que sé que hay varias iniciativas al momento para hacer algo como un museo de historia natural o lugares donde se pueda compartir esta información más hacia el público general, como estamos haciendo hoy día. Entonces, a mí me hace feliz, ¿verdad?, ver que existe este deseo por aprender, porque yo, ¿verdad?, creciendo, pues, la gente a veces dice que en Puerto Rico no hay nada. No, en Puerto Rico hay un montón de cosas, hay un montón de especies, hay un montón de cosas, de animales que existieron en el pasado que están completamente desconocidos. Por ejemplo, en el Mesozoico quizás no habían dinosaurios en Puerto Rico, pero en los océanos, en las playas alrededor de Puerto Rico, existían estos bivalvos gigantes llamados rudistos,
que algunos tenían el diámetro de una goma de carro. Y eran unas cosas enormes que en lugar de tener arrecifes formados primordialmente por corales, teníamos estos, podemos llamarlos arrecifes de rudistos en el pasado. Y de hecho, muchas las edades de las rocas marinas del Cretáceo de Puerto Rico las podemos determinar su edad utilizando bioestratigrafía de rudistos, porque están bien estudiados a lo largo del Caribe y en otras partes del mundo. Entonces son cosas que son y se extinguieron igual, ahí justo con casi todos los dinosaurios al final, hace 66 millones de años atrás. Que está hablando de como si fuese una almeja, Sí, una almeja inmensa si, del tamaño de una goma de un carro. sí, Wow. sí, tenían su forma de cuerpo. Mira, habían diferentes especies, vivían en diferentes tipos de ambientes. Había unas que vivían en suelos más, o que preferían vivir sobre el suelo marino, el suelo blando, y tenían forma como de un croissant. ¿Te imaginas un croissant de 4 pies de largo, ¿verdad? Y con el organismo adentro? Ese era uno. Había otros que tenían forma como, yo digo que son como forma de zafacón, porque tienen una barba inferior bien grande y una tapita. Wow. Zafacón, pero espero que mis colegas que trabajan con Rudito no se molesten por escribirlos así. Y, ¿verdad? Diferentes ecomorfotipos y diferentes especies. Y son buenísimos para saber las edades de las rocas, y hay un montón de especies. Y son cosas que uno lo aprende. En mi caso, yo lo aprendí no supe nada de eso hasta que llegué a la universidad. Que por eso es tan importante que presentemos estos hallazgos, que conozcamos más, porque son historias prehistóricas tan impresionantes de nuestra isla, de nuestro Caribe, que no conocemos y deberíamos de aprender, ¿verdad? De la vida prehistórica de nuestra zona. Usted ha trabajado actualmente, y por cierto, este webinar es gracias a la colaboración con el el Museum of Natural History de Los Ángeles County, y usted actualmente trabaja como curador más enfocado en mamíferos marinos del Pacífico, pero también ha trabajado en el Caribe con vertebrados prehistóricos. De todos los fósiles con los que ha trabajado, ¿cuál ha sido el más que le ha impactado, el más que le ha emocionado? ¿Cuál ha sido su favorito y por qué? Excelente pregunta. Que puede variar, ¿verdad? De vez en cuando. Pero sí de mis favoritos y de los que más satisfacción me ha traído es una especie de dugongo que encontré en San Sebastián, y que lo encontré y lo colecté y lo fui preparando poco a poco, y fue uno de los fósiles que estudié para mi disertación doctoral. Y Que esos son mamíferos marinos, sí, familia son mamíferos marinos. de los manatíes, y Sí, actualmente la única especie de dugongo que conocemos está en el Océano Índico, Pacífico. Pacífico. Sí, sí, solo hay Y una aquí especie entonces actual. había. Y aquí en Puerto Rico, bueno, aquí también había, en Los Ángeles también había especies de dugongo. O sea, estaban por todo el mundo. O sea, hoy día conocemos 4 especies de mamíferos marinos herbívoros. Está el dugongo, que vive desde la costa este de África hasta Australia. El manatí que conocemos, manatí antillano, el manatí amazónico y el manatí africano. Son 3 especies de manatí y un dugongo. Pero en el pasado, en algunas partes del mundo, en diversos tiempos, había hasta 3, quizás 4 especies de dugongo que vivían en una misma zona
en un mismo punto en la historia. O sea que esto, las implicaciones es que es cómo se repartían los espacios ecológicos, cómo si competían o qué tipo de vegetación, ¿verdad?, consumía cada especie que cohabitaba, ¿verdad? Y parte de esto lo hemos ido contestando en diferentes trabajos que han publicado mis colegas y que yo he publicado. Y son ecosistemas marinos muy diferentes a los que tenemos hoy día. No tienen nada que, o sea, muy distinto. Hoy día alrededor de Puerto Rico una especie de manatí. Cuando se estaba formando los depósitos que estudio en San Sebastián, había 2, quizás 3 especies. Hay otras localidades en Florida, hace 24 millones de años atrás, habían 3 especies de dugongo que vivían ahí, en el mismo zona, en el mismo sitio. Y hasta hace poco, recientemente me refiero a varios cientos de años atrás, había una especie de vaca marina en el Caribe, o me equivoco, que era mucho más grande. No en el Caribe. La vaca marina de Steller vivía en el norte del Pacífico. Cerca de Alaska, Alaska y California. Entre Alaska y Rusia. Y era una especie de dugongo enorme, de 7 metros, o sea, 21 pies de largo. El Hablando de dugongo tamaño de ballenas pequeñas, de orcas. Tamaño de una ballena pequeña. En las Antillas, en adición a... Hoy día tenemos los manatís, de mamíferos marinos, tenemos los manatís, tenemos diferentes especies de delfines, las ballenas jorobadas que hasta hace poco se están viendo en las costas de Puerto Rico, que están dando su show Y nos anual visitan de anualmente. Había una especie de foca que era endémica de la región, que era la foca monje caribeña, que su pariente más cercano es la foca monje hawaiana, y un poquito más alejado la foca monje del Mediterráneo. Pero la caribeña y la hawaiana eran muy cercanas entre sí. De hecho, son el mismo género que se llama Neomonacus. Y se extinguió porque la gente las cazó hasta que se acabaron. Comida, piel, las extinguieron, que es muy, muy lamentable. Y no se ha encontrado, ¿verdad? Eso fue hace unos 100 y cacho de años. Y no sabemos cuán viejo es el registro fósil de estas focas monjes, porque no tenemos, más allá del Holoceno, no sabemos nada de la foca monje caribeña. Porque hay restos de foca monjes muy similares en otras partes en Florida. Había foca monje caribeña, llegaba hasta Florida. Pero no sabemos muy poco de su historia, de algunos detalles de su historia evolutiva. Es mi sueño. Yo espero algún día que esté buscando fósiles de Puerto Rico y en vez de encontrar pedazos de caparazón de tortuga o costillas de dugongo, que también son bien interesantes, que encuentre fósiles de una foca monje. Eso, o de una ballena, que son muy raros como fósiles en el Caribe. Aquí en el Caribe no se han encontrado muchos fósiles de ballenas prehistóricas. En las Antillas Mayores hay unos dientes de cachalote que se encontraron en Cuba, en Domo de Sasa. Son depósitos de hace como 15 o 20 millones de años atrás. Relativamente reciente. En el norte de Venezuela se han encontrado fósiles de delfines, y en la parte que da hacia el océano, hacia el mar Caribe, de Panamá, se han encontrado diferentes especies de cetáceos. Hay ballenas, hay cachalotes pigmeos, hay cachalotes macroraptoriales, hay marsopas y delfines de río marino. Si hace sentido eso. Doctor, de verdad que aquí sí que nos hemos extendido y parte ha sido mi culpa porque es que no dejo que las preguntas
Y tenemos un montón de preguntas adicionales, pero no nos va a dar el tiempo para contestarlas todas. Pero sin duda alguna, esto tiene que continuar con más sobre la vida prehistórica en nuestra zona del Caribe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos también a toda la participación de nuestro público. Él mencionó que tenía un blog, lo podemos encontrar en Twitter también. ¿Cómo podemos conseguirlo en las redes? En Twitter, ¿cuál es mi handle? Creo que es Vélez Juarbe J, o buscan mi nombre, Jorge Vélez Juarbe. Lo tengo por aquí, es @VélezJuarbej. @VélezJuarbej, lo voy a estar poniendo por aquí, por el chat y por Facebook. Y en Twitter, bueno, el blog se llama Caribbean Paleobiology, y lo pueden buscar así por el título y no debe ser difícil de encontrarlo. Y ahí hablo sobre diferentes temas en inglés y español. Entonces, vayan, leen, comenten. Mencionó, perdona, Caribbean Paleobiology. Paleobiology. Perfecto, pues ya ahí está, ahí en el chat en Zoom, lo voy a estar compartiendo también en los comentarios en Facebook para que puedan enterarse más sobre la paleobiología, sobre todos los descubrimientos, investigaciones y información sobre la vida prehistórica que el doctor Jorge Vélez Juarbe comparte en sus redes, y para que, mira, estén más informados de cualquier cosita. Parte de las publicaciones también tienen que ver mucho con lo más reciente que se ha encontrado de anfibios prehistóricos, entre otros, ¿verdad? Sí, de todo un poco. La idea es, ¿verdad?, tratar de compartir esa información. Me gustaría tener más tiempo para escribir con más frecuencia en el blog. Trato de hacerlo todas las veces posible. Y agradecemos muchísimo su tiempo para hacerlo y para traer esta información, la ciencia más accesible a nuestro público. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Vélez Juarbe. Primera vez que lo tenemos en Ciencia Virtual. Espero que primera de muchas. Y más adelante podamos conversar nuevamente aquí como parte de nuestros servicios educativos dentro del ecoexploratorio. Definitivamente, creo que voy a tener que dar una sobre mamíferos marinos caribeños. Es así. Míralo, De vista espérate. histórico. Déjame anotarlo por aquí. Lo voy a tener. Ya se comprometió. Por lo menos yo voy a ser el primero en fila para escucharle. Muchísimas gracias, y gracias a todas y todos por estar con nosotros en Ciencia Virtual esta semana, que es el comienzo, el inicio en el ecoexploratorio de nuestro verano divertido en el ecoexploratorio, el cual continúa la semana que viene con la edición Océanos, la cual estaremos dedicándolo como parte del Día Mundial de los Océanos, que comienza el martes 8 de junio, junto con nuestra gran amiga, la bióloga oceanográfica Aurea Rodríguez Santiago, la doctora Aurea Rodríguez Santiago. Ella nos estará hablando sobre cómo podemos cuidar y cómo debemos, mejor dicho, cómo debemos cuidar nuestros recursos naturales marinos, los océanos y los mares, en el Día Mundial de los Océanos, el martes 8 a las 3 de la tarde. Seguimos nuestra semana de edición Océanos con No te encalles, el efecto de las embarcaciones encalladas en nuestros recursos marinos, como pues por diferentes situaciones, entre ellas la irresponsabilidad del ser humano, causa accidentes que pueden destruir ecosistemas como los arrecifes de coral, entre otros. Ecosistemas donde viven cientos de especies que en algunos casos son vulnerables o en peligro de extinción. ¿Cómo entonces, cuándo entonces estaremos tocando este tema? El miércoles 9 de junio a las 3 de la tarde. El jueves 10 de junio estaremos con nuestro querido amigo, el doctor Jorge Bauzá, hablando sobre la oceanografía química o la química del agua de mar. Esto sería en Ciencia Virtual el jueves 10 a las 3 de la tarde. Y entonces el viernes cerramos nuestra edición Océanos, el viernes de la semana que viene, con los tiburones de Puerto Rico y su importancia.
la otra cara de la moneda. Un animal que en muchas ocasiones hay una falsa perspectiva de este animal como el enemigo en el agua, el grave peligro, pero en realidad son animales muy importantes para nuestro ecosistema que han cogido una mala reputación, en algunos casos gracias a Hollywood. ¿Cómo entonces, por qué entonces es este animal tan importante para nuestro ecosistema? Lo estaremos hablando el viernes de la semana que viene. Agradecemos a nuestros auspiciadores por ayudar a que Ciencia Virtual sea posible. Gracias a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. Nos pueden visitar aquí en la exhibición del Eco Exploratorio en Plaza Las Américas a través de diferentes servicios, entre ellos recorridos guiados y talleres interactivos. La semana que viene comenzamos con nuevo horario, muy pendiente a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando los servicios disponibles y los horarios, desde miércoles hasta sábado. En horarios especiales podrán disfrutar de talleres interactivos y recorridos guiados. ¿Cómo pueden separar su espacio? A través de reservaciones al 281-9090, 787-281-9090. Nuestra tienda en línea, tienda.ecoexploratorio.org, donde pueden encontrar diversos artículos del ecoexploratorio, entre ellos los materiales necesarios para su bulto de emergencia. Ahora que comenzamos, hace 2 días atrás, el 1 de junio, la temporada de huracanes. Manténgase preparado y preparado para la temporada de huracanes con su mochila de emergencia. Los artículos necesarios los pueden encontrar en tienda.ecoexploratorio.org. Esto ha sido todo por hoy, por esta semana de Ciencia Virtual. Gracias nuevamente a nuestros invitados especiales y el día de hoy al doctor Jorge Vélez Suarbe, quien estuvo con nosotros para brindarnos un refrescante vistazo a la prehistoria en Puerto Rico y el Caribe. Muchísimas gracias a todas y todos por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene con más de Ciencia Virtual y el Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Buen fin de semana.